Hola muchachos, buenas tardes. Vamos a tratar de terminar ya con el tejido muscular, porque recuerden que no les quería platicar la gran cosa de nada más recordarles que pues su función es la contracción, ¿sí? Para proveer de movimiento a estructuras anatómicas. Entonces, la contracción muscular, recuerden que iba a estar a cargo de las fibras del citoesqueleto. Entonces, estas fibras eran varias proteínas, ¿no? Un montón de proteínas, pero entre ellas las más importantes eran la actina y la miosina. Entonces, entre esas dos, actina y miosina, van a formar lo que se conoce como el aparato contráctil de las células musculares, ¿sí? Este aparato contráctil pues va a consistir, como les decía, en un gran conjunto de proteínas, ¿sí? Muchas proteínas, pero principalmente dos, la actina y la miosina. Estas dos se van a organizar en forma de filamentos finos y gruesos. Entonces, los filamentos finos, como podemos ver aquí, son filamentos de actina y los filamentos gruesos son de miosina. ¿Sí? Actina y miosina. Entonces, reciben ese nombre, pues sí, por su diámetro y por su longitud, pero sobre todo por su organización. Entonces, recuerden que la característica morfológica del músculo es que, bueno, del músculo estriado, pues el músculo esquelético, es que presenta por ahí estriaciones. Y esas estriaciones se deben a la organización de estas dos proteínas, la actina y la miosina. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que la actina se va a disponer de manera longitudinal, formando como pequeños haces. ¿Sí? Pequeños haces que se van a extender a lo largo de la célula, ¿sí? A lo largo del miocito muscular, de la miofibra, o se ve que nos referimos a una célula muscular, ¿no? Entonces la actina se va a disponer longitudinalmente, ¿no? Estas fibras vamos a pensar que son las fibras de actina, longitudinales, ¿sí? Entonces estas son longitudinales y se van a extender a lo largo de toda la fibra muscular. Entonces, las fibras de miosina van a ser como transversales, ¿sí? Vamos a encontrar que en cada fibra de actina, o bueno, cada filamento de actina va a tener una gran cantidad de, de filamentos de miosina, pero estos filamentos, como les digo, van a ser como transversales, ¿sí? Y de hecho, no es tanto el filamento que se inserta en la actina lo que interesa, sino más bien las cabezas globulares, las cabezas globulares de estos filamentos de actina, ¿sí? Porque vamos a ver que de hecho son las cabezas globulares las que van a realizar el movimiento de contracción en una fibra de miosina. Entonces, pues más o menos de esta forma vamos a ver organizado a las fibras de actina y de miosina. Haces longitudinales de actina y haces transversales de miosina. Entonces, repito que son estas cabezas globulares, ¿sí? De la miosina, las que van a permitir el movimiento de contracción. Entonces, lo que van a hacer las proteínas o bueno, los haces de miosina es traccionar a las fibras de actina hacia el centro, ¿sí? Jalar las cosas hacia el centro para que lleguen a una línea media, ¿sí? Y ese jalón, esa contracción, ¿sí? Del lugar pues al movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, el aparato contráctil de las células musculares, de los miocitos, consiste en fibras de actina y de miosina que se van a disponer de esta manera. Entonces, imagínense estas fibras de actina, perdón, de miosina, estas amarillas, como, como las manos, como unas manos que agarran a esta cuerda, ¿sí? Como unas manos que agarran de esta cuerda. Entonces, estas manos van a jalar hacia adentro a estas fibras hasta que lleguen a algo que se conoce como la línea M, ¿sí? Y cuando se llegue a esa línea M, decimos que ocurre la contracción, ¿sí? Entonces, este es más o menos el mecanismo en el que los miocitos van a llevar a cabo el. Les repito, chicos, es un mecanismo bien complejo, muy, muy, muy complejo, ¿sí?
que ahorita no les voy a explicar. De hecho, tal vez más adelante que veamos el sistema locomotor, les dé una clase exclusivamente de contracción muscular, ¿sí? Pero ahorita no espero que me entiendan todo esto que acabo de, de explicar, ¿sí? De hecho, no expliqué la gran cosa, vamos más bien a este diagrama, ¿sí? Para tratar de explicarlo, ¿sí? A este diagrama. A ver, me ven por acá las preguntas. Descarboxilación oxidativa. Mm, yo creo que más bien el día de mañana, ¿sí? Ahorita quiero terminar ya con este tema y mañana más bien, si nos sobra un poquito de tiempo, te explico eso, ¿sale? ¿Que no estábamos en miocitos? Sí, estoy hablando de miocitos, ¿sí? ¿Qué dijimos que es el citoesqueleto de los miocitos? Las fibras de actina y de miocina, ¿sí? Estamos hablando de miocitos, ¿sí? Pues fibras de actina y de miocina, ¿sí? El aparato contráctil consiste en esos microfilamentos que forman parte de ese esqueleto. Seguimos en eso, ¿no? Como un títere jalando las cuerdas para moverse, pues sí, podríamos verlo así. Esas cuerdas que se jalan precisamente van a movilizar las partes articuladas de ese. Ok, a ver, entonces, les decía que la disposición de estos microfilamentos, los filamentos de actina y de miocina, van a dar lugar a las estriaciones clásicas que veíamos en una célula muscular, ¿no? Estas rayitas que vemos por aquí. Entonces, estas rayitas corresponden a lo que nosotros conocemos como las bandas I, las bandas A, las bandas H, las líneas o discos Z y las líneas M. Aquí está en texto, chicos, vamos a ver por acá, ¿sí? Entonces, miren, tenemos dos tipos de bandas, ¿sí? Bandas I y bandas A. Las bandas I corresponden a las fibras de actina y las bandas A corresponden a las fibras de miocina, ¿sí? ¿Se acuerdan los que les dije? Parecen así. Filamentos longitudinales y otros que son transversales, ¿no? Entonces estas líneas o estas bandas I serían las fibras de actina, las longitudinales, ¿sí? Aquí nada más es como si lo estuviéramos viendo en otra orientación, así vertical, ¿sí? Y las bandas A son transversales, corresponden a las de miocina, a estas amarillas, ¿sí? A estas amarillas. Entonces, la actina corresponde a las bandas I y la miocina a la banda A. Entonces, la banda A lo que va a hacer es jalar a la actina hacia el centro, ¿sí? O sea, va a estar traccionando, va a estar jalando hacia el centro. Entonces, ese jalón lo que va a hacer es traer juntas, ¿sí? Traer juntas a dos fibras de actina, a dos microfilamentos de actina, ¿sí? Cuando estos dos microfilamentos de actina se junten, decimos que ocurre la contracción muscular. Cuando ocurre esa contracción muscular, cuando ambas bandas llegan aquí a la línea M, ¿sí? A esta línea M, decimos que hay contracción muscular. Y este músculo lo veríamos más bien sin estas líneas claras, ¿sí? No veríamos estas líneas claras, veríamos como solo las líneas más oscuras, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí vemos precisamente todas las. Les repito, chicos, ahorita no es mi intención que entiendan esto de la contracción, es un proceso muy complicado y lo vamos a ver después con mucho detalle, ¿sí? Pero ahorita lo único que quiero que sepan es que el músculo provee de movimiento. ¿Cómo provee de movimiento al cuerpo? Con la contracción. ¿Y cómo ocurre la contracción? Con la interacción de las fibras de actina y de miocina, ¿sí? Estas fibras de actina, fibras de miocina, van a interactuar entre ellas, precisamente pues para poder. Recuerden que en este diagrama que dibujamos, esta línea longitudinal de color rosita corresponde a las bandas I. Esta es una banda I, ¿sí? Pues esta línea rosita que vemos aquí sería la banda. Bueno, vamos a ponerle rosita de vez para que se vea. Esta es una banda I. Y la línea, las líneas amarillas, estos filamentos amarillos corresponden a las bandas, banda A. Entonces ven como uno es longitudinal y otro es transversal. Y cuando llegan a la línea M, ¿sí? Decimos que ocurrió la contracción. O sea, cuando todas se pegan, cuando todas quedan aquí sobre esta línea, ocurrió la contracción.
acuerdo? ¿Nos van a preguntar sobre esto en el examen? No, definitivamente no. No se preocupen. Esto no se los preocupen en su examen. Por mucho les podrían preguntar cuál es la función del músculo. Y bueno, pues yo creo que ya quedó claro cuál es esa función, ¿no? La función de un músculo es proveer de movimiento por medio del proceso de contracción. ¿Sale? La contracción muscular, muchachos, va a ser un mecanismo eléctrico, ¿sí? Porque depende de un potencial de acción, depende de una descarga eléctrica. ¿Quién va a proveer de esa descarga eléctrica? ¿Quién va a causar esa potencial de acción? Las neuronas. Entonces, también tiene que existir sinapsis, ¿sí? Tiene que existir sinapsis entre una neurona y un músculo. Si no, de ninguna manera. Entonces, esto depende de un potencial de acción, de una descarga eléctrica que va a activar a los canales de calcio para que ingrese el calcio en las células. El calcio se fija a las proteínas, pues precisamente fijadoras del calcio, y eso inicia la hidrólisis del ATP para todo el mundo. ¿Sale? Bueno, lo vamos a ver en su. Sobre el músculo cardíaco, chicos, solo les quiero decir que este músculo tiene una organización muy parecida a la del músculo esquelético. Es también un músculo estriado, ¿sí? Pero este tiene la particularidad de ser un músculo de contracción involuntaria, ¿sí? Entonces, aquí vemos las características. No voy a profundizar en eso ahorita, ya que entendamos la contracción muscular en detalle. Vamos a platicar de esto y eso pues, va a ser hasta que nos toque ver el sistema cardiovascular, ¿no? Entonces, solo les voy a decir que el músculo cardíaco también es estriado, ¿sí? También es un músculo de tipo estriado, pero su contracción es involuntaria, ¿sí? Entonces, recuerden, chicos, el músculo esquelético tiene contracción voluntaria, ¿sí? Pero el músculo cardíaco tiene la característica de ser involuntario, ¿sí? Sus contracciones, sus movimientos son rítmicos, son espontáneos y son involuntarios. Obviamente a este músculo no lo podemos mover, ¿sí? A voluntad. Entonces este es de contracción involuntaria. Y bueno, ya para terminar con esto del músculo esquelético, perdón, del tejido muscular, vamos a platicar del músculo liso. En el músculo liso vamos a ver que pues se llama liso, ¿sí? Se llama liso porque no presenta las estriaciones que vemos en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. Vamos a ver esta morfología, vamos a ver estas bandas, ¿sí? Vamos a ver más bien que los filamentos de actina y de miosina están distribuidos de manera aleatoria por toda la célula, ¿sí? Entonces, vean cómo hay proteínas de anclaje y proteínas que fijan a las fibras de actina y de miosina a la propia célula, pero vean que no hay fibras, ¿sí? O que lleven una dirección paralela, ¿no? Que lleven pues una dirección orientada a la misma parte de la célula. Vean cómo están todas en diferentes direcciones, ¿sí? Entonces, por eso nosotros no vamos a ver a las clásicas estriaciones del músculo esquelético, ¿sí? Por eso se llama músculo liso. Una característica importantísima sobre el músculo liso es que este definitivamente es de contracción involuntaria, ¿sí? Contracción involuntaria. Y algo también importante es que este lo vamos a encontrar sobre todo alrededor de conductos, ¿sí? Alrededor de conductos, o sea, alrededor de tubos en nuestro cuerpo. Tubos como los órganos digestivos, ¿sí? El esófago, el estómago, los intestinos. Tubos como las vías urinarias, ¿sí? Los uréteres, la vejiga, la uretra. Tubos como los vasos sanguíneos o vasos linfáticos, venas, arterias y vasos linfáticos, ¿sí? Entonces, alrededor de todos los conductos, todos los conductos de nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos a encontrar músculo liso, que es de contracción involuntaria, para un movimiento bien específico, muy específico, que se llama peristalsis, ¿sí? Entonces, esta contracción involuntaria del músculo liso, ¿sí? La contracción involuntaria del músculo liso se llama peristalsis. Sí, entonces, peristalsis no es algo que ocurre solamente en el sistema digestivo,
procesos peristálticos ocurren en todos los conductos de nuestro cuerpo. Vías digestivas, vías respiratorias, vías urinarias, vasos sanguíneos, hasta en nuestros ojos hay peristalsis, ¿sí? Entonces, la peristalsis, muchachos, es la contracción involuntaria del músculo liso que rodea a los conductos de nuestro cuerpo, ¿sale? Entonces, pues este músculo tiene precisamente esa característica de ser una contracción involuntaria, ¿de acuerdo? Bueno, repito, muchachos, la contracción muscular, o mejor dicho, les voy a dar una clase de contracción muscular en otro, ¿sí? De aquí solo quiero que recuerden que el músculo o el tejido muscular puede ser de tres tipos, ¿sí? Esquelético, cardíaco y liso. Morfológicamente, esto ya lo habíamos visto, o ya se los había platicado en la primera clase, pero se lo repito para que no se nos... Morfológicamente, quiero que recuerden que el músculo esquelético y cardíaco, estos dos, músculo esquelético, músculo cardíaco, estos dos son músculo estriado, ¿sí? O sea que tienen pues una organización de sus bandas bueno, de sus fibras de actina y de miosina en bandas. Entonces, esquelético y cardíaco es músculo estriado, ¿sí? O sea que ahí vamos a encontrar las bandas características. Y el músculo liso, pues no, ese no tiene esas bandas, ¿sí? Este músculo liso, como les digo, lo vamos a encontrar más bien alrededor de conductos, formando pues precisamente eso, anillos, ¿sí? Como haces circulares, o haces longitudinales, o haces oblicuos alrededor de un conducto, pues precisamente, ¿no? Para proveer de peristalsis a ese conducto, ¿de acuerdo? Lo único que quiero que recuerden aquí, chicos, hablamos bastante, pero no crean que todo se les voy a preguntar yo en el examen, ni mucho menos en el examen. Bueno, entonces ya con esto vamos a nuestro último tipo de tejido para terminar con este tema. A ver si empezamos a terminar esta clase. Para que sí, que es el tejido nervioso. A ver, entonces los miocitos sirven para la contracción, exactamente. Recuerden que el músculo, sí, como tal, el músculo como un órgano, el conjunto pues de fascículos, tiene la función de contracción, sí, tiene la función de proveer de movimiento. Y la unidad mínima que puede realizar esa contracción son las fibras musculares, sí, o sea, los miocitos. Mañana vamos a hacer examen. No creo que mañana hagamos el examen. Creo que todavía no estamos listos. Más bien mañana haríamos el repaso, ¿sí? De este tema. Mañana haríamos el repaso de histología. Ya entonces, el viernes siguiente, ahora sí, hacemos el examen. O bueno, al final hablamos del examen, ¿no? Que creo que de aquí al viernes sería demasiado tiempo. La sístole y la diástole, hablando de la contracción del corazón, ¿verdad? Exactamente, los movimientos de sístole y diástole. Así es. Ya vamos a terminar histología, espero que sí. Espero que hoy terminemos con esto. Ok, bueno, pues vamos con el último tipo de tejido, que es el tejido nervioso, y aquí pues podemos destacar simplemente dos tipos de células. Las células conocidas como neuronas y las neuroglias. Las primeras son las encargadas de llevar a cabo las funciones del sistema nervioso, que es pues precisamente generar y conducir un impulso nervioso, ¿sí? Una descarga eléctrica que se nervioso. Las neuroglias, pues son células accesorias que nos van a apoyar a la función de las neuronas. Ya las vamos a ir viendo, ¿sí? Y pues vámonos directo, chicos, a las neuronas. Bueno, chicos, les decía, las neuronas pueden llevar a cabo las funciones del sistema nervioso, por eso decimos que son la unidad mínima, la unidad funcional del sistema nervioso. La unidad más pequeña, pues, que puede llevar a cabo una función corresponde al sistema, ¿no? Entonces, las neuronas generan, conducen y transmiten un impulso nervioso. O sea, crean ese impulso nervioso, lo conducen y lo transmiten. Vamos a ver que la neurona tiene tres zonas principales, ¿sí? El, el soma, ¿sí? El axón, el axón
y el teledendrón. ¿Sí? Entonces, en una neurona nosotros podemos destacar esas tres regiones: soma, axón y teledendrón. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos resaltado en este diagrama. Aquí está soma, el cuerpo neuronal. Aquí tenemos el axón y acá tenemos el teledendrón. ¿Sí? Entonces, chicos, el soma será la porción generada, perdón, la porción encargada de generar, genera el impulso eléctrico. El axón, esta proyección longitudinal, conduce el impulso eléctrico y el teledendrón es el que transmite el impulso eléctrico, ¿sí? Entonces, el soma genera, el axón conduce y el teledendrón transmite. Vamos a ver cómo es la estructura detallada de esta neurona para que podamos entender cómo es que la neurona genera, conduce y transmite ese. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con esto, la otra es la neurona. Aquí está el texto, chicos. Tenemos el texto que nos explica todo, pero vamos mejor a este diagrama para poder entender. ¿Sí? Aquí en este diagrama nosotros estamos viendo el soma neuronal. ¿Sí? El soma neuronal tiene una región que se conoce pericardio. ¿Sí? Pericardio. O sea, pues, ¿qué significaba cario? Núcleo. ¿Sí? Entonces, pericardio es todo lo que se encuentra en la periferia de ese núcleo. ¿Sí? O sea, alrededor del núcleo. El citoplasma, pues. Bueno, entonces, ¿qué encontramos en el citoplasma, chicos? Vamos a encontrar un citoplasma con organelos que están muy bien delimitados, muy bien desarrollados, ¿sí? Funciones muy bien descritas. Entre ellos, los corpúsculos, los cuerpos de Níssil, ¿sí? Estos cuerpos de Níssil es otra forma de llamarle al retículo endoplásmico de la neurona, ¿sí? Los cuerpos de Níssil también se conocen. Perdón, el retículo endoplásmico rugoso también se conoce este cuerpo de Níssil. Es una estructura muy destacable de la neurona porque vamos a ver que las proteínas juegan un papel en la estructura y en la función de una neurona. Entonces, gracias a una proteína, perdón, gracias a las proteínas, una neurona tiene su característica. Gracias a las proteínas, una neurona puede llevar a cabo la función de generar el impulso nervioso. Gracias a una proteína, también se puede transmitir ese impulso nervioso. Entonces, vamos a ver por qué. Gracias, chicos. Bueno, me preguntan por acá, ¿hay más de un aparato de Golgi? Sí, sí, ¿eh? Todas las células tienen muchos aparatos de Golgi, no solo uno. Todas las células tienen varios aparatos de Golgi. Sí, entonces, en esta neurona vamos a ver que el aparato de Golgi también está muy relacionado, ¿sí? Muy, muy bien desarrollado, porque está relacionado con la función de síntesis de proteínas. Solo recuerden que ese aparato de Golgi es encargado no de la síntesis, sino de la modificación de las proteínas, ¿sí? Entonces, el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi están muy, muy bien desarrollados en esta neurona. ¿Por qué? Porque necesitamos muchas proteínas. A ver, vamos a ver para qué. Vemos estas líneas punteadas, ¿verdad? Que se extienden a lo largo de nuestra célula, ¿sí? Que se extienden en toda su superficie. Estas líneas punteadas. A estas líneas punteadas estas líneas punteadas representan al citoesqueleto de la neurona, ¿sí? Los microfilamentos y los microtúbulos, que por tratarse pues de una neurona se les llaman neurofilamentos y neurotúbulos. No son lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué función cumplen este citoesqueleto en una neurona? Pues modificar su forma, modificar su estructura, ¿sí? Modificar su estructura de manera que se puedan proyectar o formar proyecciones de membrana que cumplen una función bien importante,
¿sí? Entonces, las fibras del citoesqueleto de la neurona se proyectan hacia la periferia, se proyectan hacia el exterior de la neurona para formar unas estructuras denominadas dendritas. Y estas dendritas van a tener la función de recibir un impulso nervioso. Atentos aquí, ¿eh? Una neurona, o bueno, ya habíamos dicho que el soma neuronal estaba encargado de generar el impulso nervioso. Ya lo dijimos, ahorita vamos a ver cómo. Pero vamos a ver que una neurona también es capaz de recibir un impulso nervioso. O sea, no necesariamente la neurona tiene que generar el impulso. A veces también lo puede recibir de otra célula, de otra neurona, este, para poder conducirlo. Entonces, vean, vamos a regresar aquí a este diagrama. Y el soma es capaz de generar un impulso nervioso, es capaz de generarlo y transmitírselo al teledendrón para que lo conduzca, ¿sí? El soma. Pero las dendritas van a estar en contacto con otras células o otras neuronas para de esas células recibir el impulso nervioso, ¿sí? Y conducirlo hacia una célula efectora. ¿Sí? Entonces, el soma es capaz de generar el impulso nervioso por medio de su membrana, ¿sí? Por medio de su membrana. O también de recibir el impulso nervioso por medio de las dendritas, ¿sale? Entonces, estas proyecciones de membrana que vemos aquí, estas proyecciones corresponden a las dendritas. ¿Y quién forma o qué estructura de la célula forma a las dendritas? El citoesqueleto. ¿Sí? Entonces, recuerden, chicos, ¿la neurona es capaz de generar el impulso nervioso? Sí, la neurona es capaz de generar el impulso nervioso aquí en su membrana plasmática, ¿sí? Aquí en la membrana, ¿de acuerdo? Pero también lo puede recibir de afuera, de otra célula. ¿Por medio de quién? De las dendritas. Entonces, vamos a recordar aquí, el soma genera el impulso nervioso, genera el impulso. ¿Sí? Pero las dendritas pueden recibir ese impulso. Entonces no siempre será necesario que una dendrita, perdón, que el soma genere el impulso nervioso. A veces también lo podemos recibir de otras células. ¿Sale? A ver, el soma es el cuerpo de esa región, exactamente. El soma sería esto, ¿sí? Esto que estoy rayando. Esto es el soma, ¿sí? Y las dendritas como las manitas, ajá, exactamente, las dendritas serían como estas proyecciones, ¿sí? Estas proyecciones que vemos aquí corresponden a esas dendritas, ¿sale? Una misma neurona está conectada con varias neuronas, puede ser con una o puede ser con varias, ¿sí? No necesariamente con varias. ¿Dónde queda el axón entonces? Vamos a platicar ahora del axón, ¿sí? El axón es una proyección, pues, excepcionalmente larga, ¿sí? Del soma neuronal. Fíjate cómo estas dendritas tienen una longitud determinada, ¿no? Tienen una pequeña longitud. Y ve cómo este axón se proyecta por una longitud mucho mayor, ¿sí? Entonces, esta proyección de gran longitud, esta es el soma, ¿sí? Solo que aquí tenemos una diferenciación. A ver, vamos acá a este texto para recordarlo. Mira, las dendritas se conocen como proyecciones de conducción centrípeta, ¿sí? A ver, conducción centrípeta. Mientras que los axones son de conducción centrífuga. A ver, vamos a ver por qué es esto, ¿sí? Vamos a decir que tenemos a nuestra neurona. Voy a dibujar aquí una neurona muy, muy básica, ¿no? Tenemos del soma se proyecta el axón y del soma se proyectan las dendritas, ¿sí? Entonces, chicos, ¿qué significaba eso de centrípeta? Centrípeta. Esto es algo que va de afuera hacia el centro, ¿sí? Desde afuera hacia el centro de la célula. ¿Qué significa centrífuga?
centrífuga. ¿Qué significa eso? Del centro hacia afuera. ¿Sí? Centrífuga significa del centro hacia afuera. Entonces, vamos a recordar lo que platicamos hace un momento. Las dendritas pueden conectarse a otras células, a otras neuronas, ¿sí? Y recibir el estímulo, ¿sí? Recibir el estímulo externo desde afuera y llevarlo al soma, hacia el centro del cerebro, ¿sí? Ahora, una vez generado o recibido el impulso nervioso, el axón lo va a conducir, ¿sí? Este axón lo va a conducir ¿hacia dónde? Pues hacia la célula efectora o hacia otra neurona, ¿sí? Entonces, ve cómo van las dendritas de otra célula del exterior, pues, hacia el centro. Y el axón, desde el centro de la célula, del soma, pues, hacia el exterior, hacia otra célula. ¿Sale? Bueno, espero que se haya entendido eso, chicos. Si no, pues ya saben, escriben por el chat. Por eso a las dendritas se les llama de conducción centrípeta, porque van a recibir también estímulos. Y otra vez, muchachos, ¿quién forma a estas proyecciones de membrana? ¿Quién forma o quién deforma a la neurona para formar estas dendritas? El citoesqueleto, concretamente los microtúbulos y los filamentos, ¿sí? Que en una neurona se llaman neurofilamentos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pues, estas dendritas y este axón son formados por el citoesqueleto. ¿Y qué tipo de biomoléculas, chicos? ¿Qué tipo de biomoléculas son estos microfilamentos y estos? Pues son proteínas, ¿verdad? Por eso les decía, chicos, que el retículo endoplasmático rugoso y que la oye, son tan importantes en una neurona, ¿sí? Porque las proteínas juegan un papel importante. Otra función importante de las proteínas en una neurona va a estar a nivel de la membrana, ¿sí? ¿Recuerdan o recordarán ustedes que en la membrana plasmática se encuentran proteínas transmembranales? Y estas proteínas transmembranales juegan un papel importante en el transporte de sustancias, ¿sí? Entonces aquí me voy a enfocar al transporte activo, porque estas proteínas las vamos a tomar como una enzima que se llama sodio, potasio, ATPasa, ¿sí? Estas proteínas serían la sodio, potasio, ATPasa, o sea, las bombas de sodio y potasio, ¿sí? Entonces, la bomba de sodio y potasio, chicos, recuerden que tenía una función de mantener el equilibrio, ¿verdad? De esos dos niveles, ¿sale? La bomba de sodio y potasio mantiene el equilibrio de sodio y potasio. ¿Cómo? Bueno, recordarán, a ver, esto, bueno, no, tengo quería ver si tenía esto, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo de veces y recordar que la bomba de sodio y potasio es una, ¿sí? Y está transportando dos iones, uno hacia adentro, ¿sí? Y otro hacia afuera. Esta sodio y potasio TPasa saca sodio, ¿sí? Y mete potasio, siempre, siempre, siempre. Así es. Entonces, de esta manera nosotros vamos a tener un exterior más positivo, ¿sí? Y un interior más negativo. O sea, afuera de la célula vamos a tener un entorno más positivo, hay más cargas positivas y adentro de la célula hay más cargas negativas, ¿sí? De esta manera. Pero luego puede pasar que la membrana se despolarice, que ocurra una despolarización, ¿sí? Que ocurra una despolarización. Pónganme atención a esto, muchachos, porque si me entienden esto, me van a entender muy bien, ya que veamos eso, lo de la contracción muscular, ¿sí? Entonces, pónganme mucha atención en esto, ¿sale? Entonces, ocurre a veces una despolarización de la membrana plasmática, ¿sí? Quiero decir, pues, que a veces la neurona es capaz de cambiar este equilibrio de iones, o sea, que es capaz de más bien sacar potasio, ¿sí? Y meter sodio.
acuerdo? Y eso, pues como lo vemos, despolariza, cambia pues las cargas en la membrana plasmática. Entonces, por un momento, la membrana plasmática de la neurona va a ser negativa, ¿sí? O sea, pues el exterior. Y el interior de la célula, el citoplasma, va a ser positivo, ¿verdad? Por un momento se van a invertir las cargas. Por un momento va a ocurrir una despolarización, ¿sí? Y vamos a pensarlo, ¿qué causa este intercambio de cargas? ¿Qué causa este choque de cargas? ¿Nunca han visto como cuando nosotros ponemos un cable que tiene dos terminales, una positiva y una negativa? Piensen, por ejemplo, cuando están pasándole corriente a un carro, ¿no? ¿Qué pasa cuando ponemos en contacto la terminal positiva con el cable negativo? O el cable positivo con el cable negativo. Sale como una chispa, ¿no? ¿Lo han visto? Cuando pegamos esas cargas que son contrarias, ¿qué pasa? Sale una chispa. O en nuestra casa también lo hemos visto, ¿no? Que a veces conectamos mal a algún aparato eléctrico y saca una chispa, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Pues porque se están intercambiando las cargas, ¿sí? Porque una carga eléctrica positiva, ¿sí? Una carga positiva entra en contacto con una carga negativa, ¿sí? ¿Y esto qué va a causar? Un potencial de acción, ¿sí? Una descarga eléctrica. Entonces, esta descarga eléctrica es lo que se conoce como potencial de acción, ¿sí? Y este potencial de acción es el que genera, o el que, bueno, nuestras neuronas van a aprovechar como un impulso nervioso. Ya ven que hace rato les decía que un impulso nervioso es básicamente una descarga eléctrica, ¿sí? Entonces, pues, no lo intenten en casa, sí, no lo intenten en casa, ¿sale? Entonces, pues chicos, por eso decimos que la neurona también es capaz de generar el impulso nervioso. La neurona también genera el impulso nervioso. ¿Por qué? Es capaz de despolarizar a la membrana, o sea, invertir el equilibrio de iones para que por un momento el exterior sea negativo y el interior sea positivo, o sea, pues al revés de lo que buscamos con este intercambio de gases, ¿sí? Se cree el potencial de acción, ¿sí? Recuerden que ese potencial de acción no es otra cosa más que una descarga eléctrica, ¿sí? Este potencial de acción es una descarga eléctrica, una chispa, pues, ¿sí? Y esa chispa, esa descarga eléctrica, nuestras células las van a aprovechar, nuestras neuronas, pues, las van a aprovechar para utilizarlas, pues, como impulso nervioso, ¿sale? Por eso decimos, chicos, que el soma es el encargado de generar el impulso nervioso. Porque aquí en el soma tenemos estas bombas de sodio y potasio que invierten las cargas, que invierten la polaridad y producen la descarga eléctrica, el potencial de acción, que es el impulso. ¿De acuerdo? ¿Cuánto dura la despolarización? Nanosegundos, ¿sí? Fracciones de segundo. Lo que tarda en producirse esa chispa es una fracción de un segundo. ¿Y por qué a veces sentimos como toques en los nervios? ¿Es por eso mismo? Pues sí. Bueno, o sea, toques en los nervios, tú no puedes sentir nada en los nervios, ¿sí? Porque como lo vimos en los seminarios cuando estudiamos el sistema nervioso, ¿no? El tejido nervioso no se inerva a sí mismo. Más bien, esa descarga eléctrica que sientes es en los músculos, ¿sí? En los músculos. Sientes como que te da una pequeña descarga, ¿no? Un toque, es eso. No es que sientes en el nervio. Sí, sí, sí. ¿Han visto, por ejemplo, a esas famosas máquinas de toques, ¿no? Que luego anda por ahí un señor con dos terminales eléctricas, ¿sí? ¿Qué pasa cuando les pasan la corriente eléctrica? Como que se aprietan las manos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la descarga eléctrica está causando la contracción muscular. Recuerdan, ¿verdad? Dijimos que la contracción muscular requería de un potencial de acción, ¿sí? De una descarga eléctrica. Pues por eso pasa así. Porque estamos estimulando nuestras... Y obviamente, pues es un movimiento que no podemos controlar, ¿verdad? Bueno,
A ver, entonces, ¿está en constante despolarización para producción del impulso nervioso? Sí, exactamente. Una despolarización no ocurre nada más una vez, ocurre cada vez que yo le doy una orden a mi cuerpo, ¿sí? Cada vez que yo, por ejemplo, ahorita que estoy hablando, ¿sí? Si quiero voltear a ver algo, solo mover los ojos, ahí le di una orden a mi cuerpo y ocurrió la despolarización. Si volteo la cabeza, si levanto las manos, si me pongo de pie, si me puesto, si pienso en algo, si recuerdo en algo, si recuerdo algo, perdón, está ocurriendo esa despolarización. Entonces ocurre todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo hay descargas eléctricas en esto. Entonces, pues nosotros producimos en nuestro interior una gran cantidad de energía, ¿sí? Producimos una gran cantidad de energía, o bueno, más bien, convertimos una gran cantidad de energía química a energía eléctrica, ¿sí? Por eso no sé si se acuerdan que les platiqué que la bomba de sodio y potasio gastaba el 75% de toda la energía, ¿sí? De todo el ATP disponible, porque recuerden que esto es transporte activo, ¿sí? Y gasta ATP. Entonces, el 75% de todo el ATP que nosotros producimos, o sea, 3 de cada 4 tacos al pastor que se comen, ¿sí? Son para impulsar esta bomba. ¿Por qué? Pues porque es la encargada de generar el potencial de acción que genera el impulso nervioso, ¿sí? Y como siempre estamos causando ese potencial de acción todo el tiempo, jamás se detiene. Si se detiene, nos morimos, ¿no? Por eso ocupamos tanta energía. ¿Sale? Entonces, ¿se invierten los papeles solo por una fracción de segundo? Sí, solo por una fracción de segundo, pero recuerden que está pasando todo el tiempo. Sí. Si nos damos toques diario, nos crecen los músculos, no manches. No, no, eso no tiene ningún fundamento, no, no pasa, no se den toques para que les crezcan los músculos. Eso no pasa. Por eso decimos que se nos queman las neuronas. Ándale, eso sí lo podríamos decir. Sí, de hecho, ahorita, ay, ¿cuál ahorita? Ya se acabó la clase. Y fíjense, yo quería terminar esto hoy mismo, ¿no? Bueno, en nuestra siguiente clase les voy a platicar de eso, porque sí, sí se nos queman las neuronas, ¿eh? Sí se nos queman. Mañana les voy a platicar de eso, y sí, sí puede pasar. Entonces, cuando decimos que se nos queman las neuronas, es que, pues sí, sí se nos queman. Pero ya mañana les platico de eso. Entonces, ¿siempre habrá esa despolarización? Sí, siempre, siempre, siempre. Una CFE a nivel celular, ándale. Pero bueno, tampoco es que produzcamos la gran cantidad de energía, ¿verdad? Solamente la energía necesaria para que nuestro cuerpo funcione. Apenas pues a nivel celular. Es una gran cantidad. Pero ¿cómo es que se invierten las cargas? Ah, mañana vamos a platicar de eso, porque no es así como que nada más, no es un proceso espontáneo. Algo tiene que cambiar, ¿sí? Y eso ya se los explico, porque ya se los explico. El tiempo, ¿sí? Bueno, vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí, chicos.